transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Me alegra que usted está caminando con nosotros en esa expedición espiritual, como dice Beth Moore. Y espero que en estos días está viendo la manera que la jornada, la caminata de Jesús hacia la cruz y la tumba vacía también nos da información muy importante en nuestro caminar, en nuestra expedición con Dios. Marcos 14, comenzando con el verso 53, es el momento después del jardín de Getsemaní. Jesús ya ha sido traicionado por Judas, ya ha sido llevado por los religiosos que le encontraron a la fuerza. Y dice en Marcos 14, 53, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Es interesante para mí notar que en ese momento no es el gobierno romano, no es el imperio, es la infraestructura religiosa de la tradición de Jesús que está en contra de él. Dice que Pedro siguió a Jesús de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y ahí Pedro se sentó con los guardias que se calentó junto al fuego. Y los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Dice el texto en el verso 56 que muchos mintieron, testificaban falsamente contra Jesús, pero aún sus declaraciones no coincidían, así que no podían tomar su testimonio. Algunos decían, él dijo que iba a destruir el templo hecho por hombre, en 3 días iba a construir otro, no hecho por hombre, pero aún así no se concordaban sus declaraciones. Entonces se levantó el sumo sacerdote, poniéndose en pie y en medio, interrogó a Jesús y dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significa estas denuncias de tu contra? Lo interesante en Marcos 14, 61 es que Jesús se quedó callado y no contestó nada. Hasta el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, tan molesto con lo que Jesús había dicho, diciendo que era blasfemia. Y él insistiendo a todos los demás a condenarlo a muerte. Dice que algunos escupieron a Jesús, otros daban puñetazos, otros gritaban profetiza, y los guardias también le estaban maltratando. Qué cosa más interesante que Jesús en su lucha, en su peregrinaje hacia la cruz, consciente de lo que iba a pasar, Jesús en su expedición espiritual, después de haber sido traicionado por Judas, ya estaba enfrente de los líderes de su comunidad religiosa y le estaban negando, le estaban acusando. Es interesante que Jesús sabía cuándo guardar silencio y cuándo responder. A veces en nuestra lucha con el mundo, con otros, en nuestra lucha contra las acusaciones, requiere de mucha sabiduría saber cuándo quedarse callado y cuándo defenderse. Cuando estaban mintiendo sobre él, Jesús no se metía. No se metía a sus pleitos, a sus mentiras.
A veces nosotros podemos aprender de Jesús en no meternos a pleitos ajenos, a mentiras, a luchas que no nos corresponden. Pero sí, cuando el sumo sacerdote le preguntó si él era el Cristo, ahí sí que Jesús respondió. Y respondió con una calma y un poder que también nos da enseñanza. Jesús dijo, sí, yo soy. Y ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Para los demás eso fue blasfemia, porque él se estaba proyectando como el Cristo, como el que habían estado esperando. Pero Jesús está señalando el poder y la presencia de Dios que él trae. Y a veces nosotros debemos de entender en nuestras expediciones, cuando parece que estamos perdiendo, cuando están maltratando aún con más fuerza, cuando nos está llevando, cuando nos está quitando los derechos, cuando nos está escupiendo, cuando nos está pareciendo como que todo va en nuestra contra. Todavía estamos con el Hijo del Hombre, que siente a la derecha del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. A veces hay que recordar el poder de Dios que camina con nosotros. Y eso no significa que toda batalla va a ser fácil ganar. Eso no significa que no va a aparecer dificultad. Eso no significa aún que no van a decir cosas mentirosas. Pero eso significa que nadie quita el Hijo del Hombre de su poder a la derecha del Todopoderoso. Usted y yo en nuestra expedición tenemos el derecho de tener luchas con el sufrimiento y la injusticia y las necesidades de este mundo. Pero nada y nadie quita el poder del Hijo del Hombre. Y usted y yo caminamos con ese poder. Y aun cuando aparece que todo está perdido, el Señor está obrando en este mundo. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más que el caminar con usted no significa que todo va a ser ganada enfrente de nosotros. Gracias, Señor, por hacernos ver que a veces las mentiras se dicen públicamente con mucha fuerza, con repercusiones en este mundo. Pero ni las mentiras, ni el poder, ni los insultos pueden quitar el poder de quien es usted. Ayúdanos, Señor, confiarnos que usted está sentado a la derecha del Todopoderoso y que usted viene del cielo en unas nubes para estar presente con nosotros. Cúbrenos, Señor, con esa nube de tu presencia y recuérdanos que usted siempre va a venir otra vez. En el nombre de Cristo. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.